29 de octubre de 2025. Estaba en la azotea de mi piso en Salamanca cuando escuché la noticia que me heló la sangre: el cometa 3I Atlas alcanzaba su perihelio. Me llamo Javier Morales y soy ingeniero en el Centro de Astrofísica de Castilla y León. Esa noche, mientras el viento frío de otoño me golpeaba la cara, recibí un mensaje urgente de mi colega Raúl, que trabaja en el Instituto de Navegación Espacial en Madrid. Había detectado algo raro en la trayectoria del cometa. Algo imposible. 3I Atlas no se movía como debía. No era solo la gravedad el que lo empujaba, sino una fuerza extraña que nadie podía explicar. Raúl me dijo que había dos teorías, una natural, y la otra, si me preguntan a mí, digna de película de ciencia ficción. Pero lo más inquietante era que, mientras el cometa estaba oculto detrás del Sol, los datos que recibíamos simplemente no tenían sentido. Al día siguiente, recibí el informe técnico de David Fernández, un ingeniero del Centro de Propulsión Espacial en Torrejón de Ardoz. David explicaba que el cometa estaba acelerando de una manera que la gravedad por sí sola no podía justificar. 135 kilómetros por día al cuadrado alejándose del Sol y 60 kilómetros por día cuadrado en dirección transversal. Para que te hagas una idea, eso es como si cada día el cometa se desviara 10 veces el radio de la Tierra. Vamos, un empujón serio. ¿Y sabes qué me recordó? A Oumuamua, aquel objeto interestelar que vimos en 2017 y que todavía genera debates en las cafeterías espaciales. Pero esta vez, teníamos más datos, más observaciones y el momento era perfecto para entender qué demonios estaba pasando. Raúl me dijo que la explicación natural sería que el cometa estaba perdiendo una burrada de masa por la sublimación de hielos. El calor del Sol evaporaba el hielo y el gas que escapaba empujaba al cometa, como un globo sin atar que sale disparado. Pero para que la aceleración fuera tan bestia, el cometa tendría que perder el 10% de su masa en un mes. Eso sería un espectáculo digno de ver, una nube de gas de miles de millones de toneladas rodeándolo. Así que, en noviembre, todos los telescopios de España y del mundo estarían atentos. Hubble, James Webb, el observatorio de Calar Alto, la cuestión era, ¿veríamos esa nube? Porque si no, la cosa se ponía fea. La segunda hipótesis, la que hace que se me pongan los pelos de punta, es que el cometa tuviera un motor interno. Sí, un motor de propulsión. Y no te rías, porque algunos científicos, incluido David, no descartan esa posibilidad. El perihelio es el momento perfecto para hacer una maniobra y cambiar la trayectoria con un pequeño empujón. Y casualmente, fue justo cuando el cometa estaba oculto tras el Sol, sin que nadie pudiera observarlo directamente. Para colmo, durante la conjunción, los satélites solares que podían verlo reportaron algo extraño. El cometa no solo brillaba más de lo esperado, sino que se volvió azul, como una llama de gas, mientras el Sol nos llegaba su luz amarilla habitual. Los cometas suelen verse rojizos porque reflejan la luz en partículas de polvo y están congelados. Pero este azul no tenía sentido. David Fernández sugiere que ese color podría venir de gas ionizado, como el monóxido de carbono, o, y esto me pone los nervios de punta, que hubiera una fuente de calor o luz más intensa que el Sol, como un motor. El 19 de diciembre, el cometa estaría más cerca de la Tierra y todos los telescopios grandes estarían listos para buscar esa nube de gas. Si aparece, perfecto, caso cerrado. Pero si no, tendríamos un problema. Porque significaría que la aceleración no viene del gas, sino de algo más extraño. La mayoría de científicos apuestan por que 3I Atlas es un cometa raro, pero natural. Como dijo Damastevan, un astrofísico de la Agencia Espacial Europea, parece un cometa, hace cosas de cometa, probablemente es un cometa. Pero el punto es que no deberíamos descartar cosas solo porque no encajan en el molde. Cuando los datos no encajan, o están mal o nuestra comprensión está incompleta. Y amigo, diciembre promete respuestas, o al menos acercarnos a ellas. Mientras me preparo para seguir esta historia, solo sé una cosa: 3I Atlas, sea lo que sea, natural o tecnológico, nos está diciendo que el universo todavía guarda secretos oscuros. Y yo, Javier Morales, voy a estar aquí para contártelo.
Pero hay algo más, algo que descubrí esa noche en Salamanca, mirando al cielo con un café frío en la mano, algo que no encaja en ninguna de las hipótesis. Y eso podría cambiarlo todo. Esa misma noche, después de la llamada con Raúl, no podía quitarme 3 y Atlas de la cabeza. Decidí dar un paseo por las calles empedradas de Salamanca, bajo la luz amarillenta de las farolas antiguas, mientras mi mente daba vueltas como un trompo. El frío apretaba, pero yo estaba demasiado inquieto para sentirlo. Pensaba en Elena, la astrofísica del Observatorio de la ITA, en Toledo, con quien había compartido muchas noches de trabajo y alguna copa de vino tinto. Elena siempre llevaba un estilo muy suyo, vestido ajustado de terciopelo azul marino que resaltaba sus ojos, unos tacones negros con un toque vintage y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Cuando ella sonreía, podía jurar que el universo se detenía un segundo. Pero esa noche, ni su recuerdo calmaba mi ansiedad. Mientras caminaba, me paré frente a una librería antigua, el Rincón de los Misterios, que siempre me había parecido un lugar mágico y un poco oscuro, como sacado de una novela de misterio. Entré y saludé a don Manuel, el dueño, un hombre de barba blanca y ojos chispeantes que parecía saberlo todo de estrellas, cometas y leyendas. Le conté lo que estaba pasando con 3 y Atlas, y su respuesta fue una sonrisa pícara: Javier, hijo, la ciencia es maravillosa, pero a veces olvidamos que el cosmos no solo juega con leyes físicas, sino con enigmas que ni los mejores telescopios pueden captar. Me habló de antiguas leyendas españolas sobre cuerpos celestes que no eran lo que parecían, sobre visitas inesperadas y señales en el cielo que anunciaban cambios profundos. No subestimes el poder del misterio, que a veces es más poderoso que la gravedad. Me advirtió, mientras me ofrecía un viejo libro de tapas gastadas, titulado Los secretos celestes de Iberia. Volví a casa con el libro bajo el brazo y una sensación extraña. Mientras hojeaba sus páginas, me di cuenta de que 3 y Atlas no era el primer viajero extraño que se acercaba a nuestro Sol. Había registros antiguos, de siglos atrás, sobre luces azuladas en el cielo y objetos que cambiaban de rumbo sin explicación. Al día siguiente en el observatorio, me encontré con Elena, que había llegado con una sonrisa traviesa y un café para los dos. Me dijo que había estado revisando las imágenes captadas por el telescopio de la ITA y que había detectado algo más, pequeñas anomalías en la cola del cometa, como si algo estuviera reprogramando su trayectoria. Le pregunté si estaba bromeando y me contestó: Javier, o el cometa tiene un GPS de última generación, o aquí hay algo que no sabemos. No pude evitar reír. Pues espero que no tenga Waze, porque si no, nos va a llevar directos a un agujero negro. Pero la tensión estaba ahí, palpable. Sabíamos que estábamos en medio de algo grande, algo que podría cambiar nuestra visión del universo para siempre. Mientras observaba a Elena, con su vestido que parecía reflejar la luz de la luna y sus manos temblorosas de emoción, supe que esta historia apenas empezaba. Y yo, Javier Morales, estaba listo para descubrir qué secreto ocultaba 3 y Atlas, aunque eso significara adentrarme en un misterio mucho más profundo y peligroso de lo que jamás imaginé. Al día siguiente, el sol de noviembre iluminaba con fuerza la pequeña plaza mayor de Cuenca cuando recibí una llamada inesperada de Marta, una investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Marta siempre ha sido una mujer enigmática, de mirada intensa y sonrisa ladeada que mezcla misterio y picardía. Aquella mañana llevaba un abrigo rojo fuego que contrastaba con sus botas negras de tacón medio, y un pañuelo de seda que bailaba con el viento, dándole un aire casi cinematográfico. Javi, tienes que venir ya a la estación de observación de Tenerife, me dijo sin preámbulo. Lo que estamos viendo con 3 y Atlas es algo que ni en nuestras peores pesadillas esperábamos. No podía creer lo que me contaba. Según Marta, los datos que estaban recibiendo desde el telescopio William Herschel no solo confirmaban la aceleración anómala, sino que detectaban pequeñas emisiones de luz que parecían tener un patrón, casi como señales codificadas. ¿Señales codificadas? Pregunté incrédulo, mientras me preparaba para viajar a Canarias. ¿Estás hablando de un mensaje extraterrestre? Ella soltó una carcajada que resonó en la línea telefónica. No seas exagerado, Javier. Pero sí, hay algo ahí que no es natural.
Y lo más loco es que parece sincronizado con la rotación del cometa. Como si alguien o algo estuviera transmitiendo a través de él. En ese momento, recordé un viejo refrán que decía mi abuela: cuando veas llover, no te mojes con excusas. Y aquí estábamos, mojándonos sin paraguas en medio de un chaparrón de misterios. Al aterrizar en Tenerife, Marta me esperaba en el aeropuerto con su típica sonrisa desafiante. Me condujo directamente a la sala de control del observatorio, donde un grupo de científicos repasaba frenéticamente los datos en pantallas gigantes. La atmósfera era tensa, y el aire estaba cargado de café y nerviosismo. Mientras analizábamos las imágenes, noté que el brillo azul del cometa se intensificaba de manera irregular, como si latiera, como un faro en la oscuridad. Marta me explicó que ese parpadeo podría ser una señal de que el cometa no era solo un cuerpo inerte, sino algo mucho más complejo. Si esto fuera una película, ahora saldría un alienígena con capa y sombrero de copa, bromeé para romper la tensión. Pero en realidad, esto es mucho más intrigante. Sin embargo, mientras profundizábamos en el análisis, una alarma saltó en la sala. Un patrón extraño apareció en las emisiones, un código binario que parecía repetirse una y otra vez. Nadie sabía qué significaba, pero todos intuíamos que era un mensaje. Cuando Marta me miró a los ojos, supe que estábamos ante un descubrimiento que podría cambiar la historia de la humanidad. Pero también sentí un escalofrío. ¿Y si ese mensaje no era una invitación, sino una advertencia? Mientras el sol se ponía sobre el Teide, pensé en la magnitud de lo que estábamos enfrentando. 3 y Atlas no era solo un cometa raro. Era un misterio vivo que nos estaba hablando desde las profundidades del cosmos. Y yo, Javier Morales, estaba decidido a escuchar cada palabra. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo instante, alguien más nos observaba desde las sombras, preparando un movimiento que pondría todo en peligro. La madrugada en Cuenca tenía un silencio peculiar, como si el viento mismo contuviera la respiración. Yo, Javier Morales, me encontraba en el pequeño hotel donde me alojaba, revisando una y otra vez los datos que Marta y su equipo me habían enviado desde Tenerife. La pantalla del ordenador iluminaba mi rostro cansado y, a pesar del agotamiento, no podía despegar la mirada. De repente, un mensaje criptografiado apareció en mi bandeja de entrada: no confíes en todos. Hay ojos que no ves. Firmado con las iniciales JL. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era esa persona? ¿Un colega, un informante, o alguien que quería jugar conmigo? Mientras intentaba descifrar el mensaje, sonó el teléfono. Era Elena. Su voz, a la vez dulce y decidida, me dijo que había hecho un descubrimiento en las imágenes del telescopio de la ITA que no podía esperar para contarme. Javi, tienes que venir, me urgió. Hay algo extraño en la superficie del cometa. Como si hubiese estructuras, pero no naturales. Algo que parece artificial. No pude evitar bromear para calmar la tensión. ¿Quieres decir que el cometa tiene edificios? Perfecto, así al menos no tendremos que preocuparnos por los precios del alquiler en Madrid. Pero Elena no estaba para chistes. La imagen que me mostró era inquietante: patrones geométricos, líneas rectas y sombras que no encajaban con la forma irregular del cometa. Como si alguien hubiera construido algo ahí, escondido a plena vista. Decidí volar a Toledo esa misma mañana. Al llegar, Elena me esperaba en el observatorio con su habitual elegancia, un vestido negro ceñido con un sutil brillo plateado que recordaba a la superficie helada del cometa, y unos pendientes largos que capturaban la luz con cada movimiento. Su mirada era intensa, casi hipnótica. Mientras trabajábamos juntos en las imágenes, un sentimiento extraño me invadía. La mezcla de la ciencia con ese toque de misterio, y la presencia de Elena a mi lado, creaba una atmósfera cargada de electricidad. Pero nuestra concentración se rompió cuando una llamada urgente nos alertó: el brillo azul del cometa había aumentado de forma exponencial, visible incluso a simple vista desde ciertas zonas rurales de Castilla-La Mancha. Los medios empezaron a hablar de un cometa fantasma, y la gente se agolpaba en los campos para verlo, como si fuese un espectáculo divino. Pero detrás de ese fenómeno espectacular, Elena y yo sabíamos que algo oscuro se gestaba. Esa noche,
mientras contemplaba el cielo estrellado, no pude evitar preguntarme, ¿qué secretos ocultaba ese brillo azul? ¿Y qué precio tendría descubrirlos? Lo que no sabía era que alguien más estaba observando, no desde la Tierra, sino desde una instalación secreta en el desierto de Tabernas, donde fuerzas poderosas comenzaban a moverse para controlar lo que el cometa pudiera revelar. Y yo, Javier Morales, estaba a punto de entrar en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. El sol golpeaba con fuerza las tierras secas de Almería cuando recibí una invitación inesperada. Un sobre sin remitente, con un sello antiguo, llegó a mi casa en Salamanca. Dentro, una tarjeta con solo 3 palabras: ven. Ahora. Mira. Mi instinto me dijo que no podía ignorarlo. Sin pensarlo, tomé mi coche y puse rumbo al desierto de Tabernas, ese rincón árido y olvidado donde se rodaron tantas películas del oeste, y donde ahora, según rumores, se escondía una base secreta relacionada con el cometa 3 y Atlas. Al llegar, la atmósfera era opresiva. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo mientras un grupo de hombres con gafas oscuras y trajes negros vigilaban cada movimiento. Yo, Javier Morales, me sentí como un pez fuera del agua, pero sabía que debía avanzar. Dentro de la instalación, una mujer me esperaba. Se llamaba Carmen, y desde el primer momento su presencia fue imponente. Llevaba un traje oscuro ceñido, con un cinturón metálico que reflejaba la luz, y unos tacones que resonaban firmes sobre el suelo de metal. Su cabello negro estaba recogido en una coleta alta, y sus ojos, penetrantes, me atravesaban. Javier, dijo con voz fría, sabes demasiado sobre 3 y Atlas. Y ahora, es momento de que sepas la verdad. Me condujo a una sala donde varias pantallas mostraban imágenes en tiempo real del cometa. Allí, no solo veíamos la aceleración y el brillo azul, sino también señales eléctricas y patrones que se asemejaban a un sistema de propulsión activo. No es un cometa natural, continuó Carmen. Es una nave, una tecnología antigua que llegó a nuestro sistema solar hace millones de años. Y ahora está despertando. Intenté procesar esa información mientras una mezcla de incredulidad y fascinación me invadía. ¿Y por qué ahora? Pregunté. ¿Qué intenta esta nave? Ella sonrió con un dejo misterioso. Eso es lo que todos queremos saber. Pero hay algo más. Algo que nadie fuera de esta sala sabe. Durante las últimas semanas, hemos detectado interferencias en las comunicaciones satelitales y creemos que no es casualidad. Alguien o algo está intentando impedir que el mundo se entere de la verdad. Antes de que pudiera responder, un ruido seco interrumpió la conversación. Las luces parpadearon y una alarma comenzó a sonar. Nos han detectado, dijo Carmen. Tenemos que salir de aquí, ahora. Corrimos por pasillos estrechos y oscuros, mientras un grupo de hombres enmascarados irrumpía en la instalación. A punto de llegar a la salida, Carmen se detuvo y me miró fijamente. Javier, esto es solo el principio. Si quieres sobrevivir, tendrás que decidir en quién confiar. Porque en este juego, nadie es lo que parece. Salimos al desierto justo cuando los primeros rayos del sol rompían el horizonte, y supe que mi vida había cambiado para siempre. 3 y Atlas no era solo un misterio celeste. Era una puerta hacia lo desconocido, y yo, Javier Morales, estaba atrapado en medio de una conspiración que podía poner en jaque a toda la humanidad. La carretera que atravesaba el desierto de Tabernas parecía interminable bajo el sol abrasador de mediodía. Yo, Javier Morales, conducía a toda prisa el coche que Carmen me había prestado, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mientras avanzaba, recordaba sus palabras sobre las interferencias y aquella instalación secreta que ahora quedaba atrás, envuelta en un silencio amenazante. No podía evitar pensar en Elena y Marta, en Raúl y David, en todos los que estaban involucrados en aquel rompecabezas cósmico que cada vez se hacía más oscuro. Decidí llamar a Elena para contarle lo que había descubierto, pero su respuesta me dejó helado. Su voz, normalmente firme, sonaba alterada y preocupada. Javi, no sé qué demonios está pasando, pero alguien ha estado entrando en nuestras bases de datos. Han borrado información clave sobre 3 y Atlas.
Y lo peor, hace un rato vi una sombra fuera del observatorio. Creo que nos están vigilando. Mi instinto me decía que las piezas del tablero se estaban moviendo rápido, demasiado rápido. Al llegar a Toledo, me encontré con Elena en el observatorio. Su vestido oscuro parecía fundirse con la noche que caía, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que ser cuidadosos, me advirtió. Esto ya no es solo ciencia. Estamos en medio de algo que supera nuestra comprensión. Mientras repasábamos los datos, Marta nos llamó urgente desde Tenerife. Había descubierto que el brillo azul del cometa estaba afectando las comunicaciones en la isla, con interferencias extrañas en las redes eléctricas y de telecomunicaciones. Parece que alguien o algo quiere silenciarnos, dijo Marta. Pero no podemos retroceder ahora. Decidimos unir fuerzas, aunque sabíamos que no todos en el mundo científico estaban de acuerdo con nosotros. Algunos preferían ignorar las anomalías, otros temían las consecuencias de revelar la verdad. Pero nosotros, Javier, Elena y Marta, estábamos decididos a llegar al fondo del misterio. Esa noche, mientras el cometa brillaba en el cielo sobre Toledo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, un frío inexplicable me recorrió la espalda. Sabía que alguien más estaba ahí, observándonos, esperando el momento justo para hacer su movimiento. Y yo, Javier Morales, estaba listo para enfrentarlo, aunque eso significara adentrarme en una oscuridad que podría consumirnos a todos. La madrugada en Segovia tenía un aire silencioso y pesado, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Yo, Javier Morales, había decidido refugiarme en un pequeño apartamento cerca del acueducto, buscando un respiro entre tanta tensión. Pero el universo parecía tener otros planes para mí. Mientras repasaba los últimos datos que Elena y Marta habían enviado, sonó mi móvil con un mensaje críptico: no mires al cielo esta noche. Lo que ves no es lo que parece. Firmado, otra vez, con esas misteriosas iniciales, JL. Esa noche, el cometa 3 y Atlas brillaba con una intensidad inusual sobre el cielo claro de Segovia, teñido de un azul eléctrico que parecía irradiar desde el mismísimo espacio. Decidí ignorar la advertencia y salí a la terraza para observarlo mejor. Lo que vi me dejó sin aliento. El cometa empezó a emitir pulsos de luz rítmicos, casi hipnóticos, que se reflejaban en las tejas viejas y en las aguas tranquilas del río Eresma. Pensé en Elena y su vestido negro plateado, en Marta con su abrigo rojo fuego, y en Carmen, esa mujer enigmática del desierto de tabernas. Todos estábamos conectados por este fenómeno, y la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder se hacía cada vez más fuerte. Mientras observaba, noté una figura que se movía a lo lejos por las calles adoquinadas. Era un hombre alto, con gabardina y sombrero, que parecía seguir una ruta fija, pero sus movimientos eran demasiado calculados para ser casuales. Recordé las palabras de Carmen: en este juego, nadie es lo que parece. Decidí seguirlo, con cuidado, bajando por las estrechas calles hasta llegar a una antigua iglesia que por fuera parecía abandonada. Al entrar, el olor a humedad y a madera vieja me envolvió. En el interior, encontré una sala oculta tras una trampilla en el suelo. Bajé con precaución y descubrí un pequeño laboratorio improvisado, lleno de pantallas con datos del cometa, mapas estelares y documentos con símbolos extraños. Allí, en una mesa, había una nota: la verdad no siempre es luz. A veces, la sombra revela más. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar. La figura de aquel hombre apareció en el umbral, con una sonrisa fría y ojos que parecían contener el vacío del cosmos. Javier Morales, dijo con voz grave. Has llegado lejos, pero la verdad que buscas podría destruirte. Y en ese momento, supe que el misterio de 3 y Atlas no solo estaba fuera, en el espacio, sino también mucho más cerca, en las sombras que nos rodeaban. Y yo estaba atrapado en medio, sin saber a quién creer ni qué camino tomar. El hombre de gabardina se acercó lentamente, sus pasos resonaban en la fría piedra de la cripta oculta bajo la iglesia de Segovia. Yo, Javier Morales, sentí cómo se me aceleraba el pulso, pero sabía que no podía mostrar miedo.
No tienes idea de lo que estás a punto de descubrir, dijo con voz profunda. 3 y Atlas no es solo un cometa o una nave, es una llave. Y tú, sin saberlo, has sido elegido para abrirla. Intenté controlar la respiración mientras mis ojos buscaban alguna salida, pero el hombre seguía hablando, como si leyera mis pensamientos. Hace siglos, una civilización antigua dejó esta llave en nuestro sistema solar para proteger un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad. Y ahora, esa llave está despertando. De repente, el suelo tembló ligeramente y una vibración sutil recorrió las paredes de la cripta. En las pantallas, los datos del cometa mostraban una actividad inusual, una nueva señal, más compleja y definida que antes, parecía emerger del brillo azul. El hombre sacó de su gabardina un pequeño dispositivo que emitía un pulso luminoso, sincronizado con la señal del cometa. Esto es un decodificador, explicó. Solo alguien con acceso a esta tecnología puede entender el mensaje real. Sin pensarlo, tomé el dispositivo y lo conecté a uno de los ordenadores del laboratorio. En la pantalla, apareció un patrón de símbolos antiguos mezclados con ecuaciones avanzadas. Elena y Marta me habían hablado de códigos, pero esto era otro nivel. Mientras intentaba descifrar el mensaje, sentí una presencia detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver a Elena entrar sigilosamente, con el ceño fruncido y un brillo de determinación en sus ojos. ¿Qué haces aquí, Javier?, preguntó, sin ocultar su preocupación. Le conté todo, desde el mensaje de JL hasta el encuentro con el hombre misterioso y el decodificador. Elena asintió lentamente y me dijo: esto es más grande de lo que imaginamos. Pero debemos tener cuidado. Hay fuerzas que no dudarán en destruirnos para proteger este secreto. Mientras las luces del laboratorio parpadeaban, el brillo azul del cometa aumentó en intensidad, iluminando la cripta con una luz fantasmal. Sabía que estábamos al borde de algo monumental. Y yo, Javier Morales, estaba dispuesto a descubrir la verdad, aunque esa verdad amenazara con consumirnos a todos. La tensión en la cripta de Segovia era palpable, el aire parecía vibrar con la energía del cometa que, allá arriba, brillaba con un azul siniestro y fascinante. Elena y yo, Javier Morales, estábamos frente a aquella pantalla, intentando desentrañar el mensaje cifrado que el extraño decodificador había revelado. Las ecuaciones y símbolos danzaban ante nuestros ojos, como un jeroglífico cósmico que desafiaba toda lógica. Mientras trabajábamos, Elena se acercó con una mirada que mezclaba curiosidad y algo de temor. Su vestido negro, ceñido y con un ligero brillo plateado, parecía fundirse con las sombras de la cripta. Sus dedos delicados y nerviosos tocaban las teclas, tratando de dar sentido a aquel enigma. Esto no es solo un mensaje, murmuró. Es una advertencia. Habla de un despertar y de una puerta que solo puede abrirse bajo una condición especial. En ese momento, las luces parpadearon con fuerza y un ruido metálico retumbó en la cripta. La figura del hombre de gabardina apareció nuevamente, esta vez acompañado por 2 personas más, vestidos con trajes oscuros y rostros inexpresivos. Pensaste que podrías avanzar sin consecuencias, dijo el hombre con voz fría. Pero ahora, la carrera comienza en serio. Sentí una mezcla de adrenalina y miedo, pero sabía que no podía darme por vencido. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieren del cometa? Somos los guardianes, respondió uno de los acompañantes. Nuestra misión es proteger el secreto que 3 y Atlas guarda. Y haremos lo que sea necesario para evitar que caiga en manos equivocadas. Elena me miró y susurró: Javier, debemos salir de aquí, ahora. Mientras intentábamos buscar una salida, el brillo azul del cometa se intensificó hasta llenar la cripta con una luz cegadora. En ese instante, las pantallas mostraron una imagen, una puerta estelar, un portal que parecía abrirse en el espacio mismo. La puerta ha comenzado a abrirse, dijo el hombre de gabardina. Y con ella, el destino de la humanidad cambiará para siempre. Antes de que pudiéramos reaccionar, la cripta se sumió en la oscuridad. Y yo, Javier Morales, supe que estábamos al borde de un abismo del que no habría retorno. La oscuridad envolvía la cripta como un manto opresivo, pero en medio de aquella negrura,
los ojos de Elena y los míos buscaban desesperadamente una salida. Yo, Javier Morales, sentía como cada latido de mi corazón retumbaba con fuerza, sincronizado con el pulso azul que aún resonaba en el cielo. De repente, un haz de luz surgió de la pantalla principal, proyectando una imagen holográfica que parecía un mapa estelar. Entre sus líneas y puntos, destacaba una figura, una constelación desconocida, y en su centro, un símbolo que se parecía al emblema grabado en el decodificador. El hombre de gabardina reapareció, esta vez con una expresión distinta, cargada de urgencia y un dejo de respeto. Lo que has descubierto, Javier, no es solo un secreto tecnológico o un mensaje alienígena, dijo con voz firme. Es una invitación. Una llamada a la humanidad para despertar y comprender su lugar en el cosmos. El brillo azul del cometa aumentó hasta iluminar toda la ciudad de Segovia, y una ola de energía recorrió el planeta, haciendo que millones de personas mirasen al cielo, sintiendo una conexión inexplicable con ese cuerpo celeste. Pero justo cuando pensé que todo comenzaba a encajar, una alarma resonó en la distancia. Voces, vehículos y pasos apresurados indicaban que el mundo no tardaría en enterarse de esta revelación. Elena me tomó del brazo, sus ojos reflejaban determinación y miedo a la vez. Javier, esto no ha terminado. Lo que hemos visto es solo el comienzo. Hay fuerzas poderosas que harán todo lo posible por controlar o destruir esta verdad. Mientras nos preparábamos para salir de la cripta, una última imagen apareció en la pantalla, una sombra oscura, un rostro desconocido que nos observaba desde las estrellas, con una sonrisa enigmática que prometía que la historia apenas comenzaba. Y en ese momento, supe que Tres y Atlas no solo nos había revelado un misterio, sino que había abierto una puerta a un futuro incierto y peligroso. Yo, Javier Morales, estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque en el vasto universo, a veces la verdad es el mayor riesgo de todos. ¿Estás preparado para descubrir qué hay más allá de la puerta? Porque esto, amigo mío, acaba de empezar.